Estamos de regreso en nuestro programa Historias de San Luis. En esta ocasión tenemos en entrevista a la maestra Ofelia Zacarías Díaz Infante, que nos está platicando sobre José Jaime. Ofelia, para nuestro público televidente sería muy importante saber quién fue José Jaime. O sea, ¿podrías platicarnos un poco sobre la vida de José Jaime, por favor? Sí, mira, bueno, José Jaime, él nace en Villa de Guadalupe, San Luis Potosí, muy cerquita de Matehuala, a lo mejor para que ubiquen con facilidad. Él nace en 1918, el 5 de abril de 1918, de hecho acaba de pasar, ¿no? El aniversario, digamos, del natalicio de José Jaime. Su familia trabajaba en distintas labores en las haciendas de la región, entonces toda su infancia él se la pasa yendo de un lugar a otro. Me preguntaban que si eran mezcaleras. Algunas de las haciendas en donde él, bueno, más bien su familia se desempeña, sí eran mezcaleras, pero no todas, o sea, no era necesariamente que trabajara precisamente en este ramo. Y bueno, lo que sucede con él es que, bueno, nace ahí y a los pocos días de nacido, él se mueve, bueno, más bien su familia se mueve a San Luis Potosí, entonces él está registrado aquí en San Luis Potosí. Pasan un tiempo la familia en San Luis Potosí, posteriormente se va a Guanajuato, también a trabajar en algunas de las haciendas. Posteriormente la familia viaja a Aguascalientes y es ahí donde pasa la mayor parte de su infancia, primero en el campo y posteriormente se mueven a la ciudad. La familia, bueno, nunca fue una familia acomodada, es decir, se tenían que ir moviendo de acuerdo a su trabajo y pasaban pues por situaciones muy complicadas en el sentido económico, entonces trabajaban de un lado a otro. Él narra, esto es otro documento inédito interesante, la autobiografía, que también por ahí había muchos indicios de que existía este documento y fue muy difícil localizarlo, pero finalmente pude ubicar la autobiografía, que es un mecanoscrito. Y en este mecanoscrito él narra precisamente toda esta odisea de su infancia, el cómo iban en las carretas tiradas por caballos o por burros de un lugar a otro y como todas las penurias que va pasando la familia, incluso en algunos momentos hambre. Y algo que él hace mucha referencia es que nunca pudo estudiar de manera formal, ¿no? Entonces, en la escuela de las haciendas tomaba algunas lecciones, posteriormente se movían a otro lugar y tomaba algunas otras lecciones y así va pasando toda su infancia hasta prácticamente su adolescencia. Llega a San Luis Potosí y ahí sí ya lo inscriben, digamos, ¿no? Como en una escuela de manera formal. Ahí conoce a algunos de sus amigos que marcaron de cierta manera pues su producción y el involucramiento en el ámbito cultural de San Luis Potosí. Pasa varios años aquí en la ciudad y se va nuevamente a Laguna de Guadalupe, que está justo donde colinda San Luis con Guanajuato. Ahí pasa parte de su adolescencia, entra a la escuela precisamente ahí también de la hacienda y conoce a varias personas. Justamente ahí es en donde él empieza a desarrollar sobre todo la parte del dibujo. Él narra precisamente en la autobiografía que mientras estaba en clase, el maestro, por ejemplo, le encargaba copiar algunos dibujos e incluso el maestro se sorprendía, ¿no?, de la capacidad que tenía José Jaime. Lo mismo sucede con el párroco de Laguna de Guadalupe, le da acceso a literatura. Entonces, bueno, lo primero que él tiene acceso es la Biblia y es una Biblia ilustrada por Doré. Tuve la oportunidad de estar en la parroquia y tener acceso a estos archivos. Entonces, efectivamente comprobé que sí tuvo acceso a estas Biblias ilustradas por grabados de Doré. Y entonces él empieza, ¿no?, a tratar de manifestarse de alguna manera. En un primer momento lo hace a través del dibujo y también al mismo tiempo va surgiendo esa inquietud por la literatura. Entonces lo empieza a apoyar su familia, la que más lo va a apoyar siempre va a ser su mamá. Entonces de alguna manera van a buscar el recurso para comprarle colores, lápices, papel para que él empiece a dibujar. Y más o menos para esa fecha, su hermano, uno de sus hermanos mayores, él
Su familia fue muy numerosa, pero bueno, como en esos tiempos fallecieron muchos de sus hermanos de muy pequeños, pero digamos que había los hermanos grandes y los hermanos pequeños. El hermano grande para esas fechas se había casado, nacieron algunos de sus sobrinos precisamente ahí en Laguna de Guadalupe, están registrados los bautizos en Laguna de Guadalupe, y la esposa de su hermano también guardaba algo del poco dinero que tenían para comprarle óleos. Empieza a trabajar el óleo apoyado por el maestro de la escuela, el párroco y su familia. Entonces, después de más o menos 3 años de estar en Laguna de Guadalupe, regresa a San Luis Potosí y ya se establece de manera definitiva aquí en San Luis, y es precisamente ahí en donde se reencuentra con algunos de sus amigos que había conocido en la escuela en ese periodo que pasa aquí en San Luis, y algunos de estos amigos, Horacio Chenholz específicamente, por ejemplo, estaba vinculado con algunos poetas potosinos y él lo involucra, ¿no?, en el ambiente cultural. Él empieza a asistir a estas reuniones del grupo bohemio potosino, que después se va como a formalizar en una agrupación y que va a apoyar diferentes manifestaciones artísticas y culturales. Y pues su papá también en esa época se da cuenta que él tiene estabilidad como por el dibujo y la pintura, y tenía un conocido suyo que tenía una academia de pintura en esa época. Algo que es importante es que aquí en San Luis no existía ningún espacio como de enseñanza formal de las artes. Entonces, bueno, había las clases con algunas señoritas, ¿no?, que abrían como en las tardes para que estudiaran, no solamente señoritas, sino si había alguien más que quisiera estudiar. Y había esta academia que él describe precisamente en la autografía, que se llamaba Leonardo da Vinci. Él va sumamente ilusionado a esta academia y bueno, narra cómo le fascinaban, por ejemplo, los colores. Estoy segura que el maestro tenía pues muchos libros, ¿no?, de grandes maestros del arte universal. Entonces él tuvo acceso a muchas cosas que anteriormente no tenía. Y a partir de ahí pues tuvo como un acercamiento a la pintura al óleo, a trabajar sobre los soportes, pero el maestro tenía el mismo vicio, así tal cual lo dice él, que su papá era alcohólico. Entonces las clases duraban muy poco tiempo, entonces aprendió, digamos, como algunas cosas básicas y abandonó, ¿no?, las clases. Después la mamá le insiste, digamos, y lo mete a una de estas academias de señoritas, digamos. Y entonces ahí aprende algunas cosas técnicas, lo cual a mí me parece que es importante, porque sí se nota en como proceso de aprendizaje que él tiene, que va trabajando el óleo sobre distintos soportes. Entonces hay ciertos periodos que trabaja sobre vidrio, sobre lámina, sobre cartón, sobre tela. Entonces realmente hay como una experimentación. Pero bueno, él también narra por ahí, y ahí pude entrevistar a su hermana, que su hermana falleció hace 2 o 3 años, hace poco. Tuve la fortuna de platicar con ella, y entonces ella me platicaba algunas anécdotas, ¿no?, de cuando ella sabía que iba a estas clases en donde lo ponían a dibujar pajaritos, florecitas, y él se negaba, ¿no?, porque él quería dibujar evas desnudas y demonios y todo lo que él leía, ¿no? Por ejemplo, en esa época leía La Divina Comedia, El Paraíso Perdido, una serie de obras literarias pues de la literatura universal muy importantes, y él quería plasmar precisamente a través de la plástica estos temas. Entonces abandona nuevamente, y entonces pues es en gran parte autodidacta, ¿no? Y otro personaje justamente en esa época que fue clave en la vida y en la producción de José Jaime fue el doctor Antonio de la Maza. El doctor lo trató de una enfermedad y bueno, él estaba más agradecido por haberlo vinculado con el ambiente cultural de la época que por haberlo sanado, digamos. Entonces él le dio acceso a una biblioteca importantísima que tiene todavía los descendientes del doctor de la Maza, en el que bueno, los temas de arte universal son importantes, pero también de arte contemporáneo, ¿no? Él tenía mucho contacto por su hermano Francisco con todo lo que sucedía en la Ciudad de México, y fue así como se involucró en este grupo bohemio ya como de manera mucho más formal José Jaime, y estuvo participando pues en distintas sesiones, ¿no?, que se daban cuando venían personajes importantes también de la Ciudad de México. Se empezaron justamente en la década de los 40 a hacer las primeras exposiciones de arte
formal, digamos, y de artistas contemporáneos en ese momento. Entonces se utilizaban, por ejemplo, instalaciones de la biblioteca, diferentes foros, por ejemplo, en la Feria Nacional Potosina, se llevaron a cabo varias de estas exposiciones y concursos en donde se invitaba a que se participara en áreas como dibujo, escultura, pintura, y ahí se empiezan a dar cuenta que existen varios potosinos pues con talento, ¿no?, en estas disciplinas, y lo que va a suceder es que los del Grupo Bohemio van a apoyarlos para que no solamente participen en las exposiciones aquí en San Luis, sino que salgan a otros estados como Aguascalientes, Guanajuato, incluso Campeche. Entre ellos hay un apoyo importante de Miguel Álvarez Acosta, entonces se empiezan a vincular con lo que sucede también en la Ciudad de México. Entonces, bueno, José Jaime está inmerso en todo este ambiente y es cuando genera su mayor producción plástica, ¿no? Oye, Ofe, ¿quiénes formaban parte de este grupo bohemio en el que participa José Jaime? Mira, bueno, hay muchos personajes y también es importante mencionar que iban y venían, o sea, los que venían de la Ciudad de México, incluso, por ejemplo, se sabe que ocasionalmente llegó a venir Carlos Pellicer, por ejemplo, y participaba. Hace rato comentaba Fernando Leal, por ejemplo, también cuando él venía a San Luis Potosí, él participaba también de estas reuniones del grupo bohemio. Te voy a decir Luis Chesal, o sea, bueno, Joaquín Arias, había diferentes artistas, digamos, de todas disciplinas, sobre todo eran literatos, varios abogados, ahorita te voy a decir los nombres, no, déjame, me acuerdo, pero todos ellos van impulsando, ¿no?, para que se vayan formando todas estas generaciones y vayan participando. Y va cambiando, es lo que te decía, después sí se sesionan ya, incluso como el Seminario de Cultura de San Luis Potosí, o sea, va cambiando el grupo bohemio a que se reunían. Eso también me parece que es muy interesante. A veces vemos lo que sucedía en Europa y no creemos que en San Luis pudiera suceder exactamente lo mismo, en donde los artistas se reunían en un café, en este caso era en el Café Tupinamba, y lo que hacían era, pues eso, ¿no?, exhibir algunas de las producciones más recientes que llegaban a tener, tanto en pintura como en dibujo, como en escultura, o también leer, ¿no?, poemas de varios personajes. Por ejemplo, Margarita Paz Paredes también frecuentemente venía a la ciudad de San Luis Potosí y también compartía algunos de los poemas. Gracias, vamos a una pausa y regresamos. Y no se olvide que si tiene algún comentario, mandarlo a nuestras redes sociales, cuya dirección electrónica aparece en pantalla.